Como ustedes conocen, Estados Unidos anunció un cambio sin precedentes en su política hacia Cuba. Y en este cambio sin precedentes, permitiendo que los dueños de pequeñas y medianas empresas abran pues sus cuentas de banco aquí en el territorio de los Estados Unidos, y lo hemos abordado durante todo el día de hoy, pues el gobierno de Estados Unidos le dio esa oportunidad a este sector de los dueños, de los trabajadores, de las MIPIMES. Esto ha sido celebrado por quienes quieren un acercamiento con el régimen de La Habana. Esto ha sido duramente cuestionado en el sur de Florida por quienes entienden que esto sencilla y llanamente es oxigenar a una dictadura que pide los dólares porque está ahogada en su propia miseria y en su propia inefectividad. Pero no basta solo con eso. Hoy el presidente Biden ha recibido el ataque del sur de la Florida, quienes no ven con buenos ojos este acercamiento de los políticos del Partido Republicano y del régimen de La Habana. Hace tan solo unas horas, en una declaración, el régimen de La Habana dice que esto que ha hecho Biden y la administración lo que busca es dividir al pueblo de Cuba. Escuchen esto porque evidentemente todos aquellos que defienden la idea de que las MIPIMES, de que este sector privado no está controlado por la dictadura, que hay una separación, pues bueno, les cuento que flaco favor le ha hecho esta declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde dice que Cuba es una sola, que estas acciones son limitadas y que lo que buscan es separar al pueblo de Cuba. Escuchen esto y leo sus comentarios. A la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores titulada Cuba es una sola. El 28 de mayo, el gobierno de los Estados Unidos anunció finalmente un grupo de medidas para poner en vigor sus anuncios del 16 de mayo de 2022. El objetivo de este paso, según el texto publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, es favorecer al sector privado en Cuba. Las medidas son limitadas y no tocan el cuerpo fundamental del bloqueo contra Cuba ni las sanciones adicionales que conforman la política de máxima presión. Una vez más, la decisión del gobierno estadounidense descansa en su propia visión distorsionada de la realidad cubana al pretender separar artificialmente el sector privado del sector público, cuando ambos forman parte del sistema empresarial cubano Escuchen. y de la sociedad en su conjunto. Con este anuncio, el gobierno de los Estados Unidos pretende dirigirse hacia solo un segmento de nuestra población. No se eliminan ni modifican las medidas coercitivas que más afectan hoy a la economía cubana y los servicios públicos y que dañan duramente el bienestar de toda nuestra población. Bueno, hay que decir que no se elimina porque el gobierno de Estados Unidos, evidentemente, una administración no puede eliminar el embargo porque eso es el Congreso. Y eso es en segundo lugar, porque en primer lugar, lo que más daño le hace al pueblo de Cuba es esa dictadura decadente, esa dictadura que durante más de 60 años ha ahogado a un pueblo. Sigamos escuchando. De concretarse las medidas anunciadas, Estados Unidos busca poner en una situación de ventaja al sector privado que se ha establecido legalmente y ha crecido bajo las medidas tomadas en acto soberano por el gobierno de Cuba en consulta con el pueblo cubano. Lo mismo ha ocurrido con el acceso a Internet establecido y expandido por Cuba, a pesar de los obstáculos del bloqueo y las restricciones para impedir el libre acceso a cientos de herramientas y sitios web. El gobierno de los Estados Unidos ha sido explícito en su intención de utilizar a este sector con fines políticos contra la revolución. O sea, ¿es Estados Unidos el que lo utiliza con fines políticos? ¿O son ustedes los dictadores los que utilizan cada elemento que está a su mano con fines políticos? Escuchen una y otra vez cómo ellos se encargan de decir, nosotros somos los que tenemos el control. Ustedes son los que juegan políticamente cuando todos sabemos la falsedad que se esconde detrás de estas palabras y que ellos saben que evidentemente el único culpable de lo que está pasando y la miseria que hay en Cuba son ellos mismos.
en función de sus objetivos de cambio de régimen. Aunque se trate de una selectividad caprichosa, ambos, tanto el sector público como el privado, seguirán sufriendo las consecuencias del bloqueo y la absurda inclusión de Cuba en la lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. Ellos tienen que meter ahí la coletilla y evidentemente el embargo no afecta a alguien privado si ustedes, la dictadura, los dejara operar. Pero nuevamente vemos cómo a ellos no les interesa el bienestar del pueblo. Nuevamente vemos cómo a ellos no les interesa absolutamente nada que pueda significar un desarrollo que ellos no controlen. Las medidas coercitivas que componen el bloqueo económico seguirán en vigor con cruel efecto para toda la población cubana. Es evidente que Estados Unidos ratifica su voluntad de castigar al sector estatal de Cuba, conociendo que este presta servicios esenciales como educación, salud, cultura. Bueno, vamos ahí. Vamos a aclarar en primer lugar. El embargo, que es un embargo, no es un bloqueo, es como un queso, pero un queso lleno de huecos. El régimen de La Habana podría comprar medicinas, podría comprar material de estudio en los Estados Unidos, solo que tiene que pagarlo en efectivo, pero no por el embargo, sino porque ellos son mala paga. Pero eso no te lo van a decir. Se castiga al sector estatal porque, como mismo ustedes lo han dicho, es un sector controlado, dominado, no por un Estado, sino por una dictadura donde no hay una división de poderes. Seguimos. Deportes y otros a todos los cubanos, incluyendo al sector privado, y que es la garantía de la justicia social y la equidad entre los ciudadanos. Pero y ahora Estados Unidos tiene que velar por la equidad de los ciudadanos cubanos. No, Estados Unidos va a velar por la equidad y lo que sucede en los Estados Unidos. Además, ¿de qué equidad ustedes hablan cuando los hijos de papá y la cúpula ahora mismo no está sin corriente y el pueblo en Cuba está en apagón? ¿Cuánto cinismo y cuánto descaro? Por ello se adoptaron medidas recientes por el gobierno estadounidense para perseguir la cooperación médica internacional de Cuba y se han publicado documentos que revelan que continúa la... Bueno, misiones médicas que han generado más de 60.000 millones de dólares, de los cuales el régimen de La Habana ha destinado casi la mitad, el 50%, precisamente a la construcción de hoteles para los turistas y poco más de 1.000 millones solamente a los hospitales en la isla. Misiones donde el médico es explotado laboralmente, pero eso no te lo cuentan. Pero para eso estamos aquí. Por privarnos de ingresos y desestabilizar el país con fines políticos de dominación. El gobierno cubano estudiará estas medidas y si no violan Escuchen. la legislación nacional y significan una apertura que beneficie a la población cubana, aunque solo sea un segmento, no obstaculizará su aplicación. Se firma esta que beneficia a la población. Se los vuelvo a poner para que ustedes entiendan. Y si no violan la legislación, el gobierno cubano son ellos, estas medidas, como siempre pasa, si no violan la legislación nacional y significan una apertura que beneficie a la población cubana, aunque solo sea un segmento, no obstaculizará su aplicación. Es para que ustedes vean cómo ellos determinan si permiten esto o no. Han llorado toda la vida porque les permitan a las MIPYMES, a los empresarios tener negocios, pero ellos no quieren que un sector que quizás no puedan controlar en algunos casos pueda tener acceso a esto. Como están impedidos de tener acceso los integrantes del Partido Comunista, los militares, entonces eso les duele. Pero vamos a escuchar lo que más temprano dijo el ex congresista Joe García sobre este acercamiento y lo que él veía, y luego vamos con otra opinión. Le damos las gracias al presidente Biden y el Departamento de Estado. Estas nuevas medidas ayudan a la sociedad civil y en particular las pymes, que son una creciente parte que ayuda a mantener a nuestras familias y a expandir la empresa privada en Cuba. Algo bueno para la nación cubana. Gracias, presidente Biden. Gracias, Departamento de Estado. Y gracias a nuestros amigos en el Congreso que apoyaron también. ¿Escucharon cómo Joe García dice que es precisamente este tema de las MIPYMES? Son las MIPYMES donde el pueblo de Cuba, y usted lo sabe, usted está en Cuba, donde usted compra el pollo, donde usted compra el aceite, donde usted compra el refresco, donde usted compra lo que usted necesita en Cuba, en una MIPYME. Pero escuchen estos dictadores, ¿cómo te hacen creer que las MIPYMES no están beneficiando a un pueblo cuando el pueblo todo lo encuentra ahí? Y va y puede comprar el que recibe dólares
desde los Estados Unidos. Y esas MIPYMES vienen y compran aquí. Para que ustedes vean que al final la cadena, todo termina en los Estados Unidos, el país que estos dictadores critican. Medidas, y si no violan la legislación nacional y significan una apertura que beneficia a la población cubana, aunque solo sea un segmento. El tema que no es un segmento, la gran mayoría de los cubanos hoy donde encuentran los productos es precisamente ahí. Entonces vamos a escuchar lo que Norge Rodríguez, director de Yucabay, me envió. Algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos recuerda que al gobierno de los Estados Unidos le va a ser muy difícil identificar quiénes son las MIPYMES separadas de esa estructura del gobierno. Obviamente, este comunicado le hace muy poco favor a las MIPYMES. Bueno, yo creo que uno de los temas más preocupantes de esta autorización que ha hecho el gobierno de Estados Unidos de apoyar al sector privado, de permitirle crear cuentas en Estados Unidos, es la cantidad de empresas supuestamente privadas cubanas que no son más que una tapadera del mismo régimen, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, acabamos de publicar una investigación en la que aparecen al menos 3 MIPYMES vinculadas a redes de la familia Castro, ¿no? A redes de empresas internacionales de la familia Castro. Hay casos de algunas MIPYMES que dirigen, que son dueños, que están vinculados, personas que han sido represores. Está el caso de Carly, por ejemplo, esta periodista que fue expulsada de una universidad en Cuba y que su represor hoy por hoy es dueño de una MIPYME y ha sido asesor de otra. Entonces yo creo que es realmente preocupante porque no sé si el gobierno de Estados Unidos va a tener la capacidad de diferenciar una MIPYME realmente privada a unas vinculadas a un entramado de la familia Castro, por ejemplo, o que termine una MIPYME vinculada a Sandro Castro, el nieto de Fidel, o a Fidel Castro directamente, o sea, a la familia de Fidel Castro directamente, que termine esa MIPYME con cuentas en Estados Unidos, que termine una MIPYME vinculada a la familia de Raúl Castro, de los represores, de las personas que han torturado a tantos cubanos, con cuentas en Estados Unidos, teniendo negocios en la ciudad donde reside la mayor cantidad de personas víctimas de ese régimen. La investigación que nosotros publicamos recientemente muestra un poco eso, ¿no? De cómo algunas de estas empresas, ya hay empresas de esa red en Miami, y realmente es preocupante. Con respecto al tema de permitirle a los cubanos utilizar aplicaciones que hasta ahora están bloqueadas para Cuba, hay que ver de qué manera esas empresas tecnológicas van a implementar esto, porque lo que ha pasado en otros momentos es que muchas de esas empresas no se arriesgan a implementar esto porque eso lo aprueba hoy esta administración, pero mañana una administración diferente con otra política puede cambiar eso. Entonces eso puede significar un problema para esas empresas. Hay que ir viendo qué va pasando, pero sí es muy peligroso desde el punto de vista de cómo este tema del sector privado ha sido algo que ha creado el régimen, precisamente para que de este lado pues se implementen medidas de este tipo, ¿no? Entonces pudiera convertirse en otro de los engaños del régimen cubano, que lleva 65 años pues jugando todas estas cartas, ¿no? Para salvarse en situaciones como la que tiene ahora, que es una situación crítica, siempre dejando fuera de la ecuación los derechos humanos, dejando fuera de la ecuación los derechos políticos, la libertad de expresión, la democracia. Habría que ver si el gobierno de Estados Unidos está realmente comprometido con esos valores y bueno, implementa esto de una manera que no beneficie a la dictadura más vieja del hemisferio occidental. Le agradezco a Norge por este video. Aquí estaban las reacciones también de Joe García a favor de estas medidas, y ustedes escucharon las declaraciones del régimen de La Habana, que dice que Estados Unidos lo que busca es dividir al pueblo. Quiero leer sus comentarios. Dice Antonio: Estados Unidos es cómplice de la dictadura. ¿Qué compran ustedes
porque dice el régimen de La Habana que en las MIPYMES solo es para un sector del pueblo. Dice aquí Yandy, Daniel, bastante caro son las cosas en las MIPYMES, es abusivo los precios. Dice aquí, en un país en recesión, en desastre económico, el socialismo no funciona con curitas ni sin ella. ¿Hasta cuándo van a seguir conversando con el enemigo? Lo único que va a beneficiar al pueblo cubano es el cambio de sistema.